La verdad es como decía el doctor Julio Gonel Morel, la carrera nos ha encaminado juntos porque si bien es cierto, yo estuve unos años en formación en México, me tocó desarrollar este tema y a la larga él estaba desarrollando la experiencia en República Dominicana. Entonces, como bien lo comentaba el doctor, yo voy a hablar un poco de la información actualizada a nivel internacional y él va a aterrizar un poco lo que es la actualidad en la República Dominicana. Primero que nada, vamos a definir los conceptos. ¿Por qué? Porque cuando leemos a nivel internacional de prueba de trabajo de parto, los primeros términos que se vienen son estos. TOLAC, que no es nada más que una prueba de trabajo de parto a una paciente que tenga el antecedente de una o más cesárea. ERCD es cesárea electiva a repetición. El VIVAC es un parto vaginal después de cesárea y el FTOL es el TOLAC fallido. Hablando un poco sobre la epidemiología de esta entidad, la tasa de cesárea en los últimos años, esto es en Estados Unidos, ha aumentado por encima del 30%. Esto quiere decir que 1 de cada 3 mujeres se les realiza cesárea. ¿Y qué ha pasado? Que a partir del año 1970 al 2007 hubo un incremento muy importante en las tasas de cesáreas en Estados Unidos. ¿Y eso por qué? Aquí hay muchos materno fetal. Ahí se empezó a incluir lo que era el monitoreo fetal intraparto, disminuyó lo que fue el uso de forceps y ahí empieza la medicina perinatal a elevar un poco la tasa de cesáreas. Ahora bien, ¿qué pasó? Que en el año 1980 el Colegio Americano, conjunto con el Instituto Nacional de Salud, se dieron cuenta y empezaron a cuestionar por qué eran o cuáles eran las indicaciones de estas cesáreas a repetición. ¿Para qué? Para conseguir con ello que empezara a haber una disminución en la cesárea. Y sí, del año 1985 al año 96 hubo un incremento de un parto post-cesárea de un 28.3%. Por ende, hubo una reducción de la cesárea de un 20%, de reducción de cesárea a la primera cesárea, y un aumento a un trabajo de parto post-cesárea de un 28%. Ahora bien, esto fue lo más reciente que encontré de la Organización Mundial de la Salud. Y miren cómo habla de Latinoamérica, donde se expresa que alrededor de un 43% de todos los nacimientos son vía cesárea. Pero miren qué me llamó la atención, que hace hincapié a 5 países de Latinoamérica y bien como lo decía el doctor, ocupamos el primer lugar en la tasa de cesárea, donde sobrepasa que se hacen más cesáreas que partos. Así no tiene la Organización Mundial de la Salud. A República Dominicana, hace unos 8 años era Brasil. Actualmente ocupamos el primer lugar y ellos estiman que más del 50% de los nacimientos en el país son vía cesárea, y eso es hablando puramente a nivel público. Si nos vamos a nivel privado, la tasa oscila alrededor de un 80-85%. Ya el doctor Gonel Morel nos hablará un poco sobre esta tasa e incidencia a nivel público y privado. Ahora bien, tenemos una paciente con antecedente de una cesárea. Tenemos 2 caminos: o la programamos para una cesárea electiva a repetición o le damos TOLAC, que es una prueba de trabajo de parto, en la cual tenemos 2 desenlaces: logramos un parto exitoso o una falla en la prueba de trabajo de parto. Cabe destacar que una gran cantidad de pacientes son candidatas a una prueba de trabajo de parto, pero hay que tener una selección adecuada. ¿Por qué? Porque si tenemos en el primer trimestre, en la primera consulta, a la paciente que acude a nuestro interrogatorio, podemos determinar e identificar hasta un 80% de pacientes que son capaces de lograr un trabajo de parto exitoso. Pero ese 80%, hay un 26% que desde el primer trimestre sabemos que no son candidatas a un trabajo de parto, y a esa paciente ni que nos pase por la mente ofrecerle un trabajo de parto, sino a la semana 37 o 38 programarla para una cesárea a repetición. Y siempre, eso es en el primer trimestre. Ya en el segundo y tercer trimestre hay que hacer otro screening para identificar factores que se desarrollen que nos digan hacia dónde va nuestra paciente, si continuamos el plan de que sea un parto o si la programamos para una cesárea a repetición. ¿Por qué es importante esto? ¿Cuáles son los beneficios de un trabajo de parto por cesárea? Pues lo que todos conocemos. Una paciente que logre un trabajo de parto por cesárea tiene más probabilidad de que los siguientes embarazos tengan más parto por cesárea. Disminuye la tasa de morbilidad materna, disminuyen, como todos sabemos, los riesgos quirúrgicos, disminuyen los tiempos de recuperación
y mucho menos dolor. Todos los beneficios que nosotros hablamos de un parto natural, nuestras pacientes van a tener todos estos beneficios. Ahora bien, la cesárea no es todo malo. ¿Qué beneficios nos da la cesárea? A repetición, lo primero es planificar el momento de nacimiento del bebé. Tenemos un menor riesgo de ruptura uterina y disminuye el temor de todo médico, una cesárea de urgencia. Es esta paciente que le queremos dar un trabajo de parto, pero pasa algo que la tenemos que pasar en el corre-corre. Y ese es el miedo de muchos de nosotros y muchas veces por esto no nos vamos de la mano de querer ofrecerle a la paciente un trabajo de parto. Ahora, ¿cuáles son? Y aquí empieza ya la parte importante de mi plática. ¿Cuáles son los riesgos maternos en relación a la vía de nacimiento? Ahí vamos a ver, en relación de endometritis, el TOLAC versus a una cesárea a repetición es más frecuente a nivel cuando son una prueba de trabajo de parto. Lesión quirúrgica más frecuente cuando es una cesárea a repetición. Y fíjense aquí, si bien es cierto que la ruptura uterina es más importante en aquella paciente que le ofrecemos un trabajo de parto, la muerte materna es más importante o más relevante en pacientes con cesárea a repetición. Fallan, creo que lo mismo de... Ok, ya, perfecto, muchas gracias. Ok, perfecto, muchas gracias. Y aquí, hablando los riesgos maternos en relación a la vía de nacimiento, vamos a ver el TOLAC, que tiene un riesgo de ruptura uterina hasta de un 0.47%. Fíjense que ni siquiera es un 1%, pero cuando lo comparamos con una cesárea de repetición, que es solamente 0.026, ahí nos inclinamos como, vamos a darle una cesárea más que un parto. Sin embargo, el riesgo de muerte materna es más importante en la paciente de cesárea previa. Entonces nos quedamos, sí, ¿se puede romper el útero? Sí, pero en caso de que se complique, es más común que se muera una paciente posterior a una cesárea a posterior a un parto, lo que todos conocemos de la vía de nacimiento. Aquí lo vemos. A nivel neonatal, ¿qué impacto tiene cualquiera de las vías que tomemos? Aquí vemos el óbito a partir de las 37, 38 semanas o mayor de 39 semanas es un poco mayor en aquellas pacientes que ofrecemos prueba de trabajo de parto. Sin embargo, la taquipnea transitoria de recién nacido y la morbilidad respiratoria es mayor en aquellas pacientes que programamos la cesárea. ¿Por qué será esto? Por los mismos beneficios que programamos la cesárea, muchas veces el tiempo del bebé a lo mejor no está totalmente maduro o a lo mejor nos desesperamos y la programamos antes del término y aquí están estas complicaciones. Por ende, podemos puntualmente comentar que la morbilidad neonatal compuesta es similar. Si bien es cierto, es más aumentado los óbitos, si es más a nivel de prueba de trabajo de parto, es más aumentado la movilidad respiratoria y la taquipnea en aquellas pacientes de cesárea a repetición. Ahora, ¿cuál es el éxito o la tasa de éxito en aquellas pacientes que decidimos que le vamos a dar una prueba de trabajo de parto? La selección adecuada. ¿Por qué? Mayor probabilidad de éxito, menor probabilidad de riesgo. Y lo que le comentaba al principio, una adecuada selección nos va a dar que hasta un 80% lograrán un trabajo de parto exitoso. Desde el año 2004, un metaanálisis que incluyó alrededor de 103,000 pacientes nos habló de una tasa de éxito de un 74%. Y un estudio que incluyó alrededor de 18,000 pacientes nos hablaba de una tasa de éxito hasta de un 73%. Considerar que todo depende de dónde se haga. Ahora bien, ¿cuáles son las pacientes candidatas a una prueba de trabajo de parto posterior a cesárea? Lo importante, lo que le comenté del inicio, asesoramiento individual de riesgos y el cálculo de la probabilidad de éxito. El Instituto Nacional de Salud, desde el año 2010, nos habla de factores individuales. Ahí vamos a incluir lo que son las variables demográficas, clínicas, historia obstétrica y los factores que se desarrollen de manera intraparto. Las mujeres con probabilidad de éxito entre un 60 y 70% tienen igual o menor riesgo de movilidad materna que aquellas que se practique una cesárea a repetición. Sin embargo, si tenemos que la probabilidad es menor del 60%, el riesgo es mayor y por ende no se aconseja darle una prueba de trabajo de parto. Y es esta paciente que debemos identificar para desde el primer momento que la tengamos en la consulta, programarle su cesárea a repetición. ¿Sí?
Ahora bien, ¿cuáles factores favorecen a la probabilidad de un trabajo de parto? 3. El inicio de trabajo de parto antes de la 40 semanas de gestación. Si tenemos una paciente que nos llega con un índice de bicho mayor de 6, la tasa de éxito es de un 80%. Sin embargo, si tenemos un índice de bicho menor de 4, ya ahí la probabilidad nos va disminuyendo. En relación a la incisión previa, si bien el doctor Mena comentaba de qué tipo de incisiones realizamos en la cesárea, pues vemos que aquellas que tengan una transversa baja tendrán un riesgo de ruptura de menos de 1%. Aquí es lo importante. ¿Qué sutura o qué incisión realizamos en las cesáreas? Pues vemos que el riesgo uterino, cuando hacemos una transversa baja, el riesgo de ruptura es menor del 1% y tendrán una tasa de éxito de hasta el 80%. Ahora bien, aquella paciente que tiene un antecedente de un parto vaginal antes o después de la cesárea, el porcentaje de éxito oscila entre un 85 a un 60%. ¿De qué depende? Del número de partos previos. Fíjense que de una paciente de 2 o más partos tiene hasta un 90% de éxito de parto. Ahora bien, y muy importante, investigar a la paciente por qué la operaron. ¿Cuál fue la indicación de la primera cesárea? ¿Sí? Porque si es una paciente, no, doctor, mi bebé estuvo pélvico, tenemos una tasa de éxito hasta de un 75%. Ahora bien, si fue, doctor, no, se me paró el trabajo de parto, o el doctor me dijo que mi pelvis está muy estrecha, ya vemos cómo desciende de ese 80-85% a apenas un 54%. A nivel de factores demográficos, la raza caucásica, con un intervalo de confianza de más de un 0.8%, la estatura materna, doctor, ¿por qué estatura materna? Dependiendo de la etnia, los países. Fíjense, por cada 5 centímetros hay una probabilidad de incremento de éxito de un trabajo de parto de 0.3%. ¿Sí? Y el lugar de atención, ¿de qué depende? Los centros hospitalarios, universitarios. Ahí yo me incluyo, porque yo tengo la oportunidad de trabajar a nivel público y me doy cuenta que se dan muchos trabajos de parto posterior a cesárea. Mas no ocurre así cuando son a nivel privado. ¿Sí? Ahora bien, cuando es una paciente que tiene más de una cesárea previa, el riesgo de ruptura uterina ya sí anda superando el 1%. Pero cuando tenemos una paciente con solamente una cesárea, es nuestra paciente que debemos seleccionar adecuadamente. Otro factor no de éxito, macrosomía. Un bebé que pensemos o sospechemos que pesa más de 4.000 gramos, lo ideal es operarla. ¿Por qué? Porque tiene un riesgo de ruptura uterina de 1.3 veces más, comparado a la población general. Ahora bien, embarazo gemelar, cesárea, aquí sí, me queda claro, Estados Unidos no. ¿Qué dicen los americanos? Que las mujeres con antecedentes de una cesárea previa con una incisión transversa baja no se contraindica el parto vaginal, aun sea de embarazo gemelar. ¿Por qué? Pueden ser sometidas a trabajo de parto. En una paciente con un periodo internístico corto, esta no, esta va a cesárea previa, y en una edad más avanzada de más de 35 años, lo ideal es programar la cesárea a repetición. Aquí quiero que le presten atención a esta tabla que habla del tipo de incisión. Fíjense cómo el riesgo de ruptura uterina aumenta en relación al tipo de incisión, siendo la clásica o la famosa en T hasta un 9% riesgo de ruptura en un trabajo de parto posterior a cesárea. Y en una baja transversa es donde no oscila y no pasa o excede el 1%. Ahora bien, hablando un poco sobre los cierres por planos, ahí quiero que todos nos vayamos a qué hacemos en nuestra práctica, porque no solamente es aquella paciente que le vamos a ofrecer un trabajo de parto, sino lo que decía el doctor Mena, de la placenta previa, de los acretismos. Fíjense cómo incrementa el riesgo en aquella que damos el famoso primer plano anclado. Ay, sí, vamos a dar plano anclado porque eso es hemostasia. Sí, hemostasia que estrangula el tejido. Por eso, ese plano es que más se asocia a problemas tanto para ruptura como para acretismo placentario. ¿Sí? Lo que los americanos dicen es que en una transversa baja, sea en 2 planos o un plano no anclado, es la mejor tipo de incisión. Entonces hay que irnos a casa pensando qué tipo de cierre hacemos nosotros. Y contraindicaciones a toda paciente que tiene una cicatriz T o en clásica, ofrecer cesárea a repetición. Y pacientes que tengan antecedentes de ruptura uterina, cesárea. ¿Qué dice la Sociedad Americana de Anestesiología? Que para ofrecer un trabajo de parto tenemos que tener la capacidad para realizar una cesárea de urgencia.
recursos tanto de personal como material y consentimiento informado de la paciente. Ahora bien, a nivel de inducción y conducción de trabajo de parto, 25% de la paciente con anestesia cesárea requerirá algún tipo de inducción. Siempre hay que informarle a la paciente que si la vamos a inducir, el riesgo de ruptura uterina aumenta. El famoso misoprostol. Si ustedes podrán decir, sí, el misoprostol es el famoso que ayuda a reblandecer el cérvix, pero produce contracciones, ruptura uterina, no. La verdad es que los cambios que produce el misoprostol a nivel de producir contracciones no es el riesgo de ruptura uterina, sino que se ha demostrado que el misoprostol induce cambios bioquímicos en el segmento uterino inferior que reduce la fuerza y predispone a la ruptura. O sea, fíjense bien, que bien es cierto que el mecanismo de misoprostol reblandece el cuello, a contracciones, sí puede ser por eso la ruptura, pero se ha asociado más a que debilita el segmento. Y hablando de los métodos farmacológicos, el Colegio Americano, conjunto al Colegio Canadiense, aprueban y asesoran con un asesoramiento adecuado inducir con oxitocina. Ahora bien, ¿qué dice el Colegio Americano? Que a partir de 20 mil unidades por minuto, el riesgo de ruptura uterina incrementa de ese 1% que hablamos al inicio hasta un 2%. Lo ideal es, ¿cómo asesorar a las pacientes que quieren someterse a un TOLAC? Explicar riesgos y beneficios, considerar características individuales, permitir a la mujer que se tome su tiempo. En caso de que en el transcurso de embarazo se presenten otros factores, revalorar. Considerar deseos genésicos futuros y recursos disponibles del lugar. Y muy importante, y se lo digo que veo muchos residentes aquí, si una paciente, ojalá llegue con 9 centímetros, completa, con una antecedente cesárea, dice, doctor, yo quiero cesárea, cesárea. Eso lo dice el Colegio Americano, lo dice el Colegio Canadiense y el Colegio Británico. Lo primero es consentimiento de la paciente, aún llegue completa la paciente. Eso es muy importante y tenemos que llevarnos eso a casa como que es lo primordial. Y existen las famosas calculadoras que ven todas las variables y no habla de porcentaje de riesgo. Si tenemos 65 más, es una paciente que tiene una alta tasa de éxito. A nivel de conclusión, siempre se debe asesorar y alentar a las pacientes de los beneficios del TOLAC. Las mujeres con alta probabilidad de complicaciones no son candidatas, por ende, hay que llevarlas a la repetición. Y muchas gracias. Bueno, emocionado yo, mi hijo, con una tan brillante, ¿verdad? Qué reto tengo yo ahora, ¿eh? Pero Dios está conmigo, me ayuda. Después que él ilustró también lo que hay que hacer para que el éxito del parto post cesárea, y haciendo un estudio en un país donde el parto post cesárea es temeroso, el parto post cesárea es temeroso. Ya parir sin cesárea, quieren cesárea. Imagínense parir con cesárea. ¿Qué hicimos nosotros? Como bien Julio dijo, la idea es buscar las mejores condiciones. Vemos un programa de una isla Saona nuestra, que está muy cerca de aquí. ¿Y qué buscamos nosotros en esta paciente? Buscamos las condiciones favorables. El primer estudio, como dijo el doctor Mesa ayer en una conferencia, aquí se han hecho muchos estudios individuales, pero no prospectivos, sino yo cogí 50 pacientes que llegaron y la comparé con otras, a ver cómo estaba. Este estudio fue hecho por la MESID, aprobado. La directora de MESID se sorprendió cuando se aprobó, antes de hacerlo, parto por cesárea aquí en Dominicana. Entonces, uno piensa que va a encontrar factores adversos y paradójicamente lo hicimos en un sector, 2/3 partes el sector público y 1/3 parte el sector privado. El Hospital Cabral Ibáez de Santiago y la Clínica Unión Médica. Pacientes de todos los niveles, sean médicos, ingenieras, administradoras y escasos recursos, para no irnos solamente en un sector. Ya Julio habló de todo esto. La incidencia, normalmente, cuando yo me formé hace 30 y pico de años, la tasa cesárea era 10, 15, lo máximo. Y habían hospitales con 8. Y el maestro, uno de los maestros dominicanos de la obstetricia, compañero doctor Garrido, el doctor Calventi, decía que el mejor obstetra era el que tiene la tasa cesárea más baja.
Pero, como decía Julio, las cosas van cambiando y tenemos que montarnos en el tren. Nosotros como país somos líderes mundiales y queremos cambiar eso. Y para cambiar hay que comenzar. Entonces nos montamos en el tren buscando hacer un trabajo donde no hubiera los menores riesgos. Como bien dijo Julito, cogimos pacientes electivas, sin comorbilidades, embarazo a término, entre 38 y 41. Si pasaba de 41, le hacíamos cesárea. No inducción, de trabajo de parto, o sea, el parto era espontánea, y no macrosómico, no besas, no marido de 40 años, etc. Le quitamos todo lo que era riesgo. Quiero anunciar que la doctora Muñoz, que está aquí presente, trabajó con nosotros en el trabajo y los partos lo hicieron en el hospital. Aquí están residentes de materno fetal. Los residentes de materno fetal del hospital, que son residentes de materno fetal, pero su base son ginecólogos. O sea que el nivel de atención de los partos era un nivel profesional porque eran ginecólogos. Entonces, vemos aquí a nivel mundial cómo nosotros en Latinoamérica nos vamos quedando con niveles más altos de cesárea. Y hoy en día, antes era Brasil, entonces pasamos a Brasil, entonces actualmente República Dominicana 58.6 y Brasil 55.1 y contando. No es un secreto que en lo personal yo creo que en general es más de 58. Miren aquí, cuando comparamos la práctica privada y los hospitales públicos, Dominicana tiene un 52% de hospitales públicos. En nuestro hospital esto es 42%. Tengo muchas haitianas que entre las cosas malas que tienen, nos va mucha bomba y mucha gente complicada, ellas son paridoras y no ayudan a que la tasa de parto se... Y cuando vaya arriba, debe tener 7. Y la enfermera, tengo un bloqueo con la enfermera le dijeron, doctor, dile al doctor que te haga cesárea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Oye, entonces, aparte, doctor, yo quiero cesárea. No, tú vas a parir, tú vas a comer cepa. Y le di una peri, y no se quitó el dolor. Y a la hora y pico parió. Y decía, me dijo la paciente me dijo, fue la enfermera que me dijo que le dije a usted que... Entonces, ¿cómo vamos? No ayudamos, entonces hay problemas. Pero, entonces, esa es la realidad que no podemos tapar solo con un dedo. Es la realidad que vivimos. A veces los papeles dicen una cosa, pero la realidad es otra. Incluso en el trabajo que hicimos en el hospital, pacientes que teníamos chequeándola desde las 14 semanas, llevan al parto con 2 centímetros, 3, volamos 80, qué chulo el parto. Ese es donde el programa de parto por cesárea, súmala. Y venía el especialista que estaba en servicio ese día y pasaba visita. Y esta paciente, no, ese es de parto por cesárea, que le van a hacer, ¿tú estás loco? Yo soy jefe aquí, opérala. Y cuando llegué, la paciente vino un cabo feísimo y me dijo que había que pararme. Yo quería parar, pero era jefe de guardia, yo no soy dueño del hospital ni nada. Así se operaron 4 o 5, porque los especialistas que estaban ahí no estaban identificados con eso. Que aquí hay que tener bandeja cesárea, la hay. Anestesia peridural, la hay. Y la paciente nosotros parían como en el hospital como princesa. Aquí se parece anestesia. A la brigandina, tirando pata voladora. Los que están aquí lo saben. No estoy inventando. Pero nosotros parían en una esquina del hospital, de la sala de preparto, con anestesia peridural, a los 8 centímetros estaban en la sala,
con anestesia, con monitor fetal, aquí no se ha monitoreado a todo el mundo, monitoreo selectivo, y parían riéndose. ¡Ay, qué chulo! ¡Ay, porque yo quiero poner anestesia! ¡A esa le pusieron anestesia, a mí no! No, es que está en un programa. Pues yo me estaba en ese programa ahora, yo pago lo que sea. No, es que no es pagar. Entonces nos graba esa disyuntiva porque es algo diferente que no se hace aquí normalmente. Y nosotros, con esa, llenamos todos los requisitos. Como decía Julio, lo primero, consciente informado, que la paciente quiere parir. Segundo, lo que yo les narré ahorita. Y tercero, pasar por el camino. Entonces vamos a ver cómo pasamos ese camino. Ahí a la Cueva de la Maravilla, una cueva que está cerca de aquí, de San Pedro, hermosa. Hoy en día muchos organismos internacionales, entre ellos la OMS, el Instituto Nacional de Salud y Desarrollo Humano, afirman que si un embarazo es saludable y no existe razón médica para practicar una cesárea, la mejor forma de nacimiento es vaginal. Y nosotros sabemos eso porque aquí, en un momento de la vida, el 70% de los partos, 80% eran en su casa, por comadrona, y parían. Entonces ahora que paren en un hospital, con anestesia, con un médico, con un anestesiólogo, con servicio de hematología, banco de sangre, no debía morirse nadie. Y yo siempre les digo, para lo que dijo Menorita, la cifra importante, de cada 10 mujeres que se mueren, 9 son cesáreas. O sea que no es que la cesárea al mate, pero implica un factor de riesgo para acretismo, y ahí vienen complicaciones, perforación intestinal, toda la vejiga, ¿verdad? Y ahí viene. Pero cuando aparece el parto normal, y ya dicen ustedes, ¿cuántos partos normales ustedes han tenido graves? Muy pocas. Las hay, pero muy pocas. Entonces, ya Julio habló de eso, no quiero repetir. Nuestra ciudad colonial de Santo Domingo es hermosa. Entonces, la mujer con historia de parto vaginal, cuando uno le informa el porcentaje de éxito, que como decía Julito, es alrededor en general de un 80%, la paciente, cuando deciden tener parto, le buscamos las condiciones óptimas. Y con ello tenemos menores riesgos. Cayo Arena, sitio espectacular. ¿Y cuáles son los factores asociados al incremento de ruptura? Julio mencionó algunos, menos de un año de la cesárea anterior, nosotros tomamos 2 años, mayor de 42 semanas de gestación, nosotros llegamos hasta 41 semanas solamente. Edad materna mayor de 40, nosotros no escogimos pacientes de más de 40 años, obesidad, y que al momento del parto tuvieran inicio de bichos desfavorables, como el parto es espontáneo, nunca escogimos ninguna que tuvimos que madurar, hacer maduración cervical, ni inducción, ni con prostaglandina, ni con oxitocina. O sea, nosotros cogimos la paciente chévere, la que llegaba espontánea. A veces tenemos problemas que tenían 2 o 3 centímetros. Ay, yo creía que ya, si era yo la manipuleo y le pongo un oxitocina y pare. No, espontánea. Y aquí vemos los grados cuando vamos a medir el segmento, y nosotros usamos la política de que una paciente con un grosor del segmento mayor de 3 milímetros garantizaba el éxito del parto sin riesgo mayor de ruptura. Entonces, en nuestro estudio, que fueron 100 pacientes, cogimos 2/3 partes, fueron haciendo la medición ecográfica. Ahí tuvimos 66 casos, de los cuales 50 tuvieron parto vaginal y 15 cesárea. Esas 50 significó un 76% de parto vaginal y nacimiento por cesárea 24. Estas cifras, sin cesárea previa, fueron óptimas. Con cesárea previa, son espectaculares. Segundo, sin valoración. ¿Y por qué? Si ustedes creen en la valoración, no cogieron esa. Eran pacientes que nos llegaban en labor de parto. Esta tenía un poquito más de riesgo porque no estaban siendo vistas por nosotros y nosotros las incluíamos en el estudio
desde el trabajo de parto ese día. Y cogimos 34 pacientes, de las cuales 25 tuvieron parto vaginal y para un 74% y 9 cesáreas para un 26%. Del total tuvimos 75 partos para un 75% y 25 cesáreas para un 25%, que es muy bueno. Miren el trabajo lo que demostró. Cuando el parto es por cesárea normal, hay un 15% de que el niño vaya a intensivo o observación. Ese distrés, que el líquido, que apiruchis de líquido, mala selección de la fecha de parto, y una doctora dijo ayer que el doctor va para Punta Cana en un congreso y la fecha es domingo y yo me voy de martes, la hago el lunes anterior y gano una semana. Eso no es nada. 37 y 38 es lo mismo. Ustedes saben que no, que realmente, oye, cuando no nos aplicamos ahí, pero con el parto de nosotros era de trabajo de parto natural, cuando ella entra en trabajo de parto natural es que está maduro y el riesgo. Miren esto, entonces, sí es sorprendente. De los 100 niños, 98 nacieron perfectamente y 2% fueron a observación por 24 horas. Uno de ellos, una derecha posterior, yo esa lo viví en vivo, derecha posterior, queremos que pariera, está ahí mismo ya, pero no rotó y nació un poquito deprimido. Hubo que dejar en observación 24 horas, pero se fue bien. O sea que, cuando uno ve esa cifra, que mejora el número disminuye el número de cesáreas y disminuye, quien mencionó ayer el dato fue la doctora Taína Malena, que dijo que un 15% de los pacientes electivos de cesárea, y habló incluso de la cesárea electiva movida de semana. Y ella dijo, yo soy pediatra, si un otro me dice, tengo una cesárea de 37 semanas, porque, y dice, pero acá, no 39, no, tú sabes, que no, búscate otro pediatra, no busque a mí. Dijo ella aquí, públicamente. Entonces, como esto no lo elegimos nosotros, nació, no cuando yo dije, ni cuando usted dijo, sino cuando él decidió nacer. Y esto mejora un poquito esas estadísticas. Ya hablamos de esto, las condiciones nuestras para el parto vaginal era parto monitorizado, todos continuamente, desde ingreso hasta el parto, anestesia peridural y no inducción, ni prostaglandina ni oxitocina. Abolido la inducción. Cuando una paciente uno induce el parto por cualquier mecanismo, las posibilidades de parto disminuyen y las complicaciones aumentan. Por eso nosotros desechamos tal decisión. Ya finalmente, para acabar, le dije 10 minutos y van 9, entre las guías del parto vaginal después de cesárea tenemos, primero, incrementar la práctica y la técnica de la atención del parto en la especialidad. En mi hospital, los residentes aprendieron a perder el miedo a una cesárea para parto. ¿Por qué? Vieron 50, 60, 70 nacer ahí. Segundo, protocolizar la atención de pacientes en trabajo de parto con cesárea previa, midiendo el segmento inferior. Cualquier obstetra con entrenamiento mínimo aprende a medir el segmento. O sea que no hay que ser sonografista experto para medir eso. Tercero, utilizar métodos de control del dolor. Nosotros nos fuimos con la anestesia peridural, no es costosa, y logramos hacérsela en todos los pacientes. Dalton Ávila en Ecuador tiene una experiencia con hipnosis. Nosotros aquí no tenemos, yo quise intentar en algunas pacientes practicar la hipnosis, pero no, Dalton tiene experiencia. Y por último, también ha sido difícil aquí en el país, es auspiciar la formación de obstetrices, como ya la hay en otros países, con capacitación profesional. Ya que se inició una capacitación en Chile con enfermeras graduadas de la maternidad Altagracia,
y se están dando ya entrenamiento aquí en Santo Domingo para formar enfermeras ya formadas, para formarlas para convertirlas en obstetrices. El doctor Dalton, en comunicación con la madre y maestra en Santiago y aquí en la capital, se hizo un encuentro. Yo tengo un proyecto de una carrera de obstetriz de 4 años y salen licenciadas en obstetricia y están en capacidad de hacer parto. Nosotros, la sociedad no lo vio muy bien eso, porque creen que son competencias de nosotros. Y le pusimos el acompañamiento que no pueden trabajar solas. No van a trabajar solas a nivel de hospital, que hay obstetras que la supervisan, y a nivel privado tienen que trabajar con obstetras. Si nosotros, una de las cosas que hacen que hagamos más cesárea es que, espérate, que viene, que ya paciente, que tengo, Mena tiene 14 pacientes a la consulta y una mujer con 2 centímetros, ¿qué hago? Entonces ella se va a cuidar ahí y te va a llamar, doctor Mena, que está completa ya, o cuando tú te un break, tú vas, o sea, esta facilidad, pero trabajar con obstetras. Y hay mucha resistencia todavía, pero creemos nosotros que son las condiciones que pueden hacer, porque hay que cambiar esto. El doctor Lama, estuvimos conversando, él quiere que yo le ayude a que podamos hacer en los hospitales de residencias médicas, que no tenemos ahora 14 hospitales con residencias médicas, se instaure en obstetricia, se instaure una unidad de atención de parto por cesárea, porque hay muchas pacientes a nivel de hospitales que después de cesárea quieren tener la experiencia de un parto. Y nosotros en esta paciente hicimos lo que se llama un formulario de satisfacción. Estas pacientes son las únicas que tienen un parto y una cesárea. Una paciente tuvo una cesárea, 2 cesáreas, 3 cesáreas, no sabe lo que es un parto. La que tuvo 3 partos y no tuvo cesárea, no sabe lo que es una cesárea, pero ella que tuvo un parto y una cesárea, y nosotros tuvimos la ventaja de que muchos tuvieron cesárea en el hospital y tuvieron este parto con estas condiciones que parecían partos en clínicas privadas de aquí, en hospital con anestesia, monitor, con médico de cabecera. Tenían 3, mira los 3 médicos que tenían en el Cabral Ibáez, la doctora Muñoz, el doctor Marino Pérez y yo. Nunca lo veía otra gente. O estaba uno de nosotros 3 con un residente que es obstetra. Ya nos conocíamos. Ay, Muñoz, llegó María, yo estoy en la capital, resuelve eso. O sea que había la afinidad, se sentían como que estaban pagando su dinero. Entonces, en nuestro hospital. Entonces, nosotros creemos que si cada hospital con residencia puede crear estas unidades, podemos nosotros involucrarnos a un proceso de reducción, aunque sea mínima, del número de cesáreas y poder cumplir con el objetivo de la obstetricia, que es que todo embarazo culmine con una madre sana y un niño sano. Muchas gracias.